y a la distancia, pastora, la saludamos en esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Nada, ya acabo de llegar a casa, llegué a la madrugada, así que por eso estaba todo corriendo para poder estar aquí, pero gracias a Dios, Dios es tan bueno, no hay nada como estar en casita. Pastora, pues hoy venimos a hablar de Pati Prada, no de la pastora, sino de la psicóloga. La vida de Pati Prada y el día que cambió la historia. ¿Quién es Pati Prada antes de ser la psicóloga y la pastora? Bueno, como siempre lo he dicho, bueno, y gracias por invitarme a este segmento que me parece precioso, el día que cambió mi historia. Patti es sencillamente una mujer colombiana, trabajadora, apasionada por la vida, enamorada de Dios, apasionada de Dios, que le creyó a Dios cuando la llamó siendo muy chica. Yo conozco a Dios desde muy niña, desde que tenía como 7 años, mi mamá empezó a llevarme a la iglesia. eh, y desde ese momento yo tuve un encuentro con Dios así súper lindo, muy bonito. Siempre he sido una mujer creyente desde que estaba chica, antes de que mi mamá fuera a la iglesia. mm, y daba clases en la iglesia católica, como de 6 años, le daba clase a los niños de 4. O sea, yo siempre he Wow. estado en esto, siempre me ha encantado todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios, pero fue hasta mis 16 o 17 años que realmente tuve un encuentro con Dios. Yo fui modelo de ropa, fui modelo y fui reina de belleza en mi país, en Colombia. Entonces, en el concilio donde yo asistía, donde yo conocí las cosas de Dios, esto era un pecado terrible, así que yo tenía o que escoger entre uno o el otro, porque era un Wow. pecado ser modelo o estar en un reinado de belleza, porque pues te tienes que arreglar, te tienes que maquillar todo y todo eso va en contra de sus creencias. Así que era una situación bien difícil porque yo amaba eso también, me gustaba, pero tenía que alejarme para poder seguir. Entonces, Patti pues siempre ha sido una chica apasionada por lo que le gusta, emprendedora desde muy pequeña, muy como con una mente hiperpensante. Wow. Pero ¿quién dijera que Pati Prada llegó a ser reina de belleza en su país y además modelo? Y encontrarse con esa disyuntiva de decir, ¿le sigo por esta carrera o qué decido? ¿Qué la llevó a determinar? A lo mejor dejar las pasarelas, porque usted era, pues bueno, modelo de ropa. ¿Y, qué llegó a decir? ¿Ya no esto? O si hubo una lucha de decir, me gusta modelar la ropa, pero la gente o la misma iglesia esto lo ve mal? Wow, qué súper pregunta. Casi nunca hablo de estos temas en una cámara, pero me encanta y de hecho les quiero contar que en mi tercer libro está todo consignado con, con detalles de todo lo que pasó realmente. Cuando yo entro a la iglesia, conozco a quien hoy es mi esposo, era el hijo del pastor, éramos muy chicos, de hecho él estaba todavía chico, pero no se equivoquen, mucha gente me lo dijo en ese entonces que yo había llegado a la iglesia era por él, no es verdad, porque yo llegué a la iglesia desde chica, desde niña, tuve muchos encuentros con Dios, porque mi mamá me llevaba, así que no es cierto, pero muchos dijeron que era como era la persona que había hecho que me quedara, que no estaba en las cosas de Dios por Dios, sino por él, y no es cierto, no es verdad, siempre fui amada, apasionada por el Señor, pero creo que sí fue un motivante, ¿no? Creo que sí fue una persona que me ayudó a permanecer al principio porque la decisión fue muy difícil. Saúl y Ceci, yo no podía y hasta el día de hoy todavía no. Yo quiero contarles, duré 19 años en ese concilio obedeciendo, porque obedecer al final es mejor que los sacrificios. Y aunque mi concepto en la mente nunca fue de que yo estaba mal porque me maquillaba o porque así, o que le hiciera daño a alguien, porque mi, a ver, mi manera, mi personalidad es esa. A mí me gusta ser una mujer que se arregla, así está en la casa. Si ustedes vienen a mi casa, ustedes me van a ver
como dicen las mexicanas, con un chonguito aquí recogido, pero arregladita y tengo mis areticos y estoy limpiando. ¿Ya? Y estoy limpiando, y estoy haciendo, y siempre, mis hijos se ríen porque dicen, mi mamá le combina, la pijama tiene que combinar, nunca me pongo, mira, aquí les estoy contando cosas, nunca me pongo algo que no combine, ya, que no esté bien, como que no me sienta yo bien. Entonces, sí, no, que es que esa blusa ya se me manchó, entonces la combino con esta. No, si se manchó, se arruinó todo, o regalo el pantalón o algo, pero me gusta que mi pijama siempre esté combinada. O sea, esa soy yo desde muy niña. Entonces, para mí, el modelaje, el poder, todos los reinados, las invitaciones, todo lo que me hacían, pues me encantaba, y poder estar en todo eso, en todo eso, yo amaba eso, yo lloraba mucho porque tenía que soltarlo, pero si yo quería convertirme a Dios en ese entonces, como yo lo conocí, como se creía en ese momento, la creencia que había en mi familia y bueno, en el lugar donde yo empecé, que agradezco mucho a Dios y creo que fue una escuela hermosísima y no me arrepiento de haber pasado por ahí porque fue algo donde yo conocí a Dios de una manera muy bella. Sin embargo, siempre hubo una pelea y una lucha interna frente a cómo me vestía, porque siempre fui muy rechazada. En los 19 años que estuve, fui totalmente rechazada porque siempre me vestía no mal para ellos, como que no cumpliera las normas, pero sí elegante, sí diferente. Y allá tenía que tener el perfil demasiado bajo, más bien un poco mal arreglada para que fuera más cristiana. Entonces, como que yo nunca era buena cristiana, y fue una lucha bien, bien fuerte, fue una lucha, en el libro lo van a leer, fue muy, muy difícil, Saúl, tomar la decisión con tan solo 16 años. Fue muy fuerte, mi papá nunca fue a la iglesia, así que no tenía como el respaldo de un papá en la iglesia, que los papás ayudan mucho, como que no se metan con mi hija, como que nos defienden. Mi mamá siempre ha sido cristiana, pero mi mamá no vivía con nosotros porque ella vivía en otra ciudad. Entonces ella cuando podía venía a la iglesia, así que éramos mi hermana y yo. Wow. Nos sentíamos como solas ahí, pero fue muy difícil, pero cuando te apasionas por Dios, aún obedeces las reglas de hombres, y aún eso Dios lo premia por obediencia. Pastora, sabemos que, bueno, Dios ha cambiado su historia muchas veces. Le ha dado vuelta a diagnósticos, a cosas que cambiaron. Y un punto muy importante, un cambio muy importante que hubo en su vida fue precisamente el día de su cumpleaños, un accidente que cambia toda la historia. ¿Podría contarnos un poco, pastora? Sé que la historia también está en uno de sus libros, pero para que la gente sepa un poco que la vida de la pastora Patti Prada no es tan dulce. Ese despertar de cada día con dolor, esas cirugías, esas luchas en contra de diagnósticos, que hoy debería de estar en una silla de ruedas, envejecida, totalmente dependiente de alguien más, y no ha sido así. Dios cambió también ahí la historia de Patti Prada. ¿Puede contarnos un poco de esta parte, pastora? Wow, Ceci, mira, estoy aquí con lágrimas en mis ojos. Me pone bastante sensible todo esto, porque saber cómo Dios ha cambiado nuestra historia y lo que es creerle a Él es maravilloso. Porque antes de eso, lo del accidente de mis piernas, Ceci, antes de eso, quiero contarles que cuando tenía 9 años tuve otro accidente. Estos son cosas que casi nadie sabe, pero tuve un accidente donde se partió todo mi parietal derecho. Yo tengo una cirugía que va de toda la mitad de la cabeza. Como mi pelo lo cubre, casi pues, y casi no lo digo porque es más evidente lo de las piernas, pero mi historia cambió desde mis 9 años. Cuando tuve este accidente, se parte el hueso, sufrí bullying en la escuela porque me tuvieron que pelar toda mi cabecita, así que iba peladita, peladita a la escuela. Mi mamá me ponía una pañoleta, yo me devolvía llorando a la casa porque se burlaban de mí, me hacían cosas, querían pegarme. Empecé a sufrir de muchos miedos por eso. Wow. Cuando, bueno, paso mi adolescencia de esa manera, mi mamá hace una promesa a Dios para que Dios salve mi vida, porque estaba al borde de la muerte cuando estaba en cirugía con 9 años. Mi mamá hace una promesa a Dios, y el Señor me levanta, yo pude estudiar,
soy una persona que estudia muchísimo, pero a mis 16 años aparezco con muchos dolores de cabeza y cuando me hacen una tomografía se dan cuenta que tenía un tumor en la cabeza. Y esta es ahí donde cambió realmente mi historia, porque casi nadie conoce esta parte y con tanto que a veces queremos o decimos, no contamos algunas, pero mi historia cambió a los 17 o 16 años que tenía y me dice el doctor, cuando yo fui con una amiga a la cita médica porque mi mamá, como les cuento, no estaba en el momento en la ciudad, el doctor me dice, tienes un tumor en la cabeza y te tenemos que operar en menos de una semana. O sea, ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? Wow. Le digo, ellos no están aquí porque ellos trabajan ellos trabajaban en un campo en otra ciudad, le digo yo, ellos no están aquí, dice, los necesito ya, en menos de una semana te tienes que operar. Yo estaba en mi modelaje, estaba en todo lo que les estoy contando, y ese era un hospital, como se dice, el universitario, el gigante de la ciudad, pero también a veces como el más pobre, más delicado. Yo agarré los papeles que el médico me entregó, me dijo, en menos de una semana te tenemos que operar. Eso fue el neurólogo. Yo me senté, yo ya conocía de Dios desde niña, estaba yendo a la iglesia, ahí fue donde yo decidí, si yo tengo que dejar el modelaje, tengo que dejar el reinado, yo sola, no estaba papá, no estaba mamá, no había nadie, ni siquiera la amiga que iba conmigo era cristiana, pero había oído de Dios, me tiré en el pasillo, esos pasillos pobres de hospital, y yo ahí hablé con Dios y ahí me entregué a Dios, ahí yo le entregué mi vida a Dios, y ahí fue el día que realmente cambió mi historia, y yo le dije, Señor, si tú me das una oportunidad de vida, yo te voy a servir toda la vida, ayúdame, sáname. Sáname, yo sé que tú tienes poder para hacerlo y desde ese día Wow. les quiero contar, nunca jamás volví al hospital, nunca jamás fui a hacer una cirugía, no, ni siquiera regresé, pero años después, ya casada con mis 3 hijos, cuando estaba estudiando diseño de modas, me dio un dolor de cabeza demasiado fuerte donde llevaba 17 años 17 días, perdón, 17 días con este dolor donde yo ya no dormía, yo no aguantaba el dolor. Me llevan nuevamente, me hacen otra vez una tomografía y el doctor me ve y me dice, wow, pero fuiste operada de la cabeza. Le dije, sí, claro, cuando era niña, dice, no, pero es que aquí extrajeron un tumor. No. Mira, eso fue cuando yo tenía 16 años. Ahora, cuando el doctor me ve, yo ya estoy casada con 3 hijos, ya habían pasado años, me dice, es que aquí está la marca donde extrajeron un tumor. Tú tuviste un tumor en tu cabeza. Y es donde yo empiezo, Wow. Señor, otra vez a llorar y llorar. Y ustedes me están haciendo llorar hoy otra vez, pero de gozo hoy de cómo Dios cambió mi historia en un hospital a mis 16 años, sin un papá y ni una mamá, ni una hermana, ni un pastor que orara por mí, solo porque desde niña yo sabía y conocía el poder de Dios. Y ese día, en ese hospital, a mis 17 años, Dios cambió mi historia. Ahí fue donde yo me apasioné por él y dije hacia adelante. Luego, lógicamente, la gente habla, la gente dice que yo estaba por el hijo del pastor. Total, no, a mí no me importaba. Ahí tuve que empezar a quitarme todos los accesorios, maquillaje, porque yo era la única el único concilio, lo único que yo conocía de Dios y dije, pues yo no me voy a perder, yo tengo que entrar a la iglesia, Dios me sanó, yo le voy a cumplir a Dios porque Dios me ha dado todo, me dio la vida, me devolvió la vida y otra vez si me sigue devolviendo vida. Y cuando yo decido empezar a dejar todo, fue muy fuerte, fue muy duro, continué mi camino, me casé con el hijo del pastor y luego llego al punto que Ceci estaba preguntando. Un día, el día de mi cumpleaños, acababa de aceptar un trabajo en una empresa que para mí era como un sueño, era lograr un sueño. Y justo el día que inicio el trabajo y también estaba de cumpleaños, justo el mismo día, salgo porque siempre he sido muy, muy trabajadora, como ustedes me ven, a las 5 de la mañana a trabajar. Llegamos a la empresa, nos subimos al carro de la empresa, vamos, el carro, estaba lloviendo mucho, se sale de la vía, yo me salgo del carro en el accidente y se parten mis 2 piernas. Fue otro de los momentos donde yo digo, wow, yo veía en mi mente como una película de que pasaba toda mi vida, pero en eso yo ya tenía a mi hija mayor y yo recuerdo que lo único en lo que yo pensé, lo único fue mi hija y yo le decía, en medio que yo volaba en el aire, porque eso son cosas de segundos, pero la mente trabaja a esa velocidad. Y yo le decía, Dios, dame otra oportunidad, quiero criar a mi hija. Solo pensaba, yo era mi hija, mi hija, mi hija, y a mí no se me pasaba otro rostro, mi hija tenía 2 años, y yo decía solamente, quiero a mi hija, Señor, déjame criarla. Y
caí de rodillas, yo sentía que me estaba muriendo, sentía que se me iba ya todo el aliento. Sin embargo, nunca perdí el conocimiento totalmente, pero ese día cambió mi historia nuevamente. Mis piernas se parten, mi pierna izquierda se partió en 7 partes, mi pierna derecha en 5. Yo escuchaba los gritos, no me encontraban de lo lejos que quedé, de donde nos accidentamos a donde llegué a volar. Yo puedo decir que he volado en la vida. Así que donde caí, donde caí me recogió la ambulancia, y ahí empieza pues el resto, mi Nuevo Testamento, porque puedo decir que mi vida era una y ahí empieza mi Nuevo Testamento. Nunca jamás volví a poderme arrodillar. Nunca jamás pude volver a correr, no. Hay muchas cosas que no puedo hacer, pero llegó el día glorioso que sigue cambiando mi vida, donde Dios decide darme otra oportunidad de caminar. Cuando el médico había dicho que no podía volver a caminar, le dice a mi esposo, cómprale la silla de ruedas porque ella no puede volver a caminar. Le decía al médico, yo lo escuchaba muy claro, sus huesos se partieron como cuando se astilla un hueso de pollo que tú lo partes para chuparlo más y quedan puntas así, así quedaron sus huesos. Decía, vamos a tratar de restaurar lo mejor posible, pero va a ser difícil, así que bueno, todo eso pasó, pero llega el gran día en que el Señor dice, le doy una nueva oportunidad. Y el Señor me sana, me pone nuevamente a caminar. Duré 2 años, escuchen esto, es increíble. El Señor me levanta ese día, pero después cuando iba a caminar me iba hacia los lados. No sabía caminar porque llevaba más de 8 meses en silla de ruedas y uno va perdiendo esas facultades y tuve que tener 2 años de terapia para aprender a caminar. ¿Y qué creen ustedes? En la terapia, la terapeuta me ponía una línea como cuando aprendí a modelar. Y nuevamente era aprender a modelar, otra vez a caminar. Nunca volví a caminar como antes. Ya la pasarela, pues ahora es diferente. Ahora el solo hecho mi pasarela, les voy a confesar muy íntimamente, una pasarela que yo amo es bajar mis piernas cada mañana de mi cama agradecida. No hay un día que yo no le diga a Dios gracias porque puedo poner los pies en la tierra, pero algo que yo agradezco demasiado es la pasarela de mi cama al baño. Entonces la vida cambia, aunque sigo siendo una mujer muy elegante y me encanta arreglarme bien y no creo que arreglarse sea pecado, lo que sí cambió fue mucho mi corazón porque yo agradezco lo más mínimo de la vida. Para mí es milagro, para mí es milagro. Después de haber visto tantos milagros y pudiera contarles mucho más, podríamos quedarnos todo un año contándoles solamente mis milagros, lo que Dios ha hecho conmigo. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cómo no servir a Dios? ¿Cómo no permitir que mi vida, aunque llegue a la 1 de la mañana, súper cansada, súper cansada, cómo no darle a la gente de lo que Dios me ha entregado para ayudar? Así que, de verdad, tanto que contarles, amigos. Sí, pues bueno. Pero mucha parte de esta historia de que perdonar no es suficiente también está en el libro de la pastora Patti. Tienes que buscarlos, están disponibles en Amazon para que no te quedes así nada más pensando en ¿y qué habrá pasado? Ve a leer los libros, ahí están todas las historias. Pastora, un placer por haber estado con nosotros, en verdad una gran historia. Y yo creo que va a ser de mucha inspiración de cuando vienen problemas, cuando vienen diagnósticos, es preferible creerle a Dios. Es preferible creerle a Dios sobre todas las cosas. Estar con ustedes, me tengo que ir a hacer mi cafecito, ustedes lo saben, pero ya seguiremos contando un poco y hablándoles algún día más de quién es Sencillamente Patti. De hecho, tengo un blog ahora que le llamamos Sencillamente Patti en Instagram, si alguien lo quiere seguir, porque ahí voy a estar, ahí voy a ir contando estas cosas de Patti para que conozcan un poco más, no a la pastora ni la psicóloga que ya la conocen, sino a la mujer. Muchas gracias. Pastora, un abrazo.